La verdad que el proyecto de Economía de Comunión nace de una inspiración espiritual, por así decir, ¿no? Chiara, cuando hace esta propuesta de Economía de Comunión, no nos llama directamente a un modelo de gestión, a un tipo de hacer empresa. Ella va directamente a la raíz del problema. Ella dice, el problema que hoy tiene la economía es que el hombre está descentrado en su deber ser, ¿no? Hemos puesto todo, todo un andamiaje económico de empresas sobre la idea del individualismo, del egoísmo. Y ella nos dice, para poder generar una economía nueva, tenemos que pasar de la cultura del tener a la cultura del dar. Y esto no es simple, y no se nos hace sencillo traducirlo en cuestiones prácticas en la gestión de la empresa. Entonces, la verdad que hasta ahora tenemos pocos elementos en economía de comunión prácticos de gestión de empresa. Cada vez hay más cosas, pero también me parece es fruto del camino que en estos años los empresarios, con avance y retroceso, con prueba y error, hemos logrado ir construyendo. Me parece que también es un proceso en el que cada uno en su empresa, intentando poner en práctica la economía de comunión, intentando, va pasando por distintos momentos. Y el camino no es un camino lineal, ni de uno personalmente, ni del tiempo en que está uno participando en economía de comunión. Depende de muchos factores. En mi caso particular les digo, estos 2 años de pandemia para mí han sido muy difíciles. Yo, viéndolos para atrás, pienso, hay muchas decisiones que tal vez en estos 2 años he tomado que no fueron las mejores en base al objetivo principal que es la economía de comunión. Porque cuando uno está en situaciones de riesgo, o sea, nosotros, además de Dimaco, tenemos una fábrica de galletitas en el pueblo de O'Higgins que provee a los cafés y a los bares. Y teníamos una planta en Brasil y los bares cerraron por meses y tuvimos que dejar a la gente en la casa pagándole el 80% del sueldo por meses. Tuvimos que tomar la decisión de cerrar la planta en Brasil y hay que usar de los recursos propios o de lo que los bancos nos daban y arriesgar. Y muchas veces uno tiene miedo de poner en riesgo el futuro de los empleados, de la familia, de la empresa. Entonces toma decisiones no por lo principal o por el objetivo principal por el cual vos estás haciendo empresa, sino a veces hasta por los miedos, ¿no? Por eso es muy importante que logremos tener claro la identidad de nuestra empresa, porque eso nos va a permitir ser en el tiempo lo que queremos ser, que en definitiva, recién se habló también de la vocación, digamos, ¿no? La economía de comunión es una vocación, no es algo que podamos implementar, digamos, o te sentís llamado o no te sentís llamado. Y cuando te sentís llamado, la vocación es ingrata también, porque o la realizás o te frustrás. Entonces, para realizarla, tenemos que ser inteligentes de empezar a tener en claro cuál es la identidad de nuestra empresa, cuáles son los valores de nuestra empresa y cuál es el objetivo de nuestra empresa, porque eso nos va a llevar a poder ser lo que queremos ser o lo que sentimos, tenemos la vocación de ser, y nos va a posibilitar desarrollarnos verdaderamente. Para eso, las líneas para conducir una empresa son una herramienta fundamental. Varias de las cosas que les voy a decir ahora no son mías, digamos, no son... la verdad que he sacado mucho de Rudy, sobre todo de un empresario brasileño, que su empresa es la FEMAC, una de las primeras empresas que adhirió a la economía de comunión en el mundo. Él estaba en la sala cuando Chiara
lanzó el proyecto Economía Comunión y su empresa adhirió inmediatamente. Y él caminó mucho en este sentido dentro de su empresa en crear. Ya cuando fuimos hace muchos años a Brasil, fuimos a visitar su empresa y él tenía un círculo hecho con las distintas líneas para conducir una empresa en el círculo. Y él ya empezó a trabajar con su gente en base a las líneas para conducir una empresa. Y una de las cosas que él decía es que nosotros tenemos que tener cuidado en que los principios, estos valores, estén equilibrados en la empresa. Porque el desequilibrio de uno hace, potenciar mucho algo en la empresa desequilibre a lo otro. Y no ser equilibrado hace que no seamos lo que tenemos que ser. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, concreto, si nosotros en la empresa de Economía Comunión, como decimos que tenemos que confiar, ¿no? Tengo que confiar en los demás actores, en los clientes, en los empleados. Tengo que confiar. Ahora, si nosotros tenemos un exceso de confianza, pasamos a ser, digamos, infantiles en la forma de confiar, ¿no? Y ponemos en riesgo otras cosas, como por ejemplo la sustentabilidad de la empresa. Entonces, esto es un ejemplo práctico de una cosa que, o por ejemplo, si nosotros tenemos de frente una posibilidad de negocio que haciendo algún acto corrupto es muy beneficioso, vamos a tener una situación económica financiera muy buena, pero éticamente vamos a haber perdido todo lo que tenemos por construir. Entonces, me parece muy razonable esta estrategia que él nos propone de tener equilibrados los distintos aspectos y valores de la empresa para poder vivir realmente la economía de comunión y para poder desarrollarnos y ser lo que queremos ser. Porque de última y en definitiva, esto es lo que nos va a dar la felicidad, no solo como personas, sino también como empresa. La empresa, lo sabemos, lo constatamos y el mundo cada vez más lo está viendo y lo está descubriendo. La empresa no es una máquina. La empresa tuvo toda una transformación en la era industrial en que se pensó como un proceso productivo, algo disociado de lo relacional, de la familia, pero en realidad nosotros comprobamos que la empresa es una comunidad de personas. Entonces necesita de los valores, de su identidad, para poder relacionarse bien con el entorno, con las demás empresas, y eso es lo que primero comenzó como la responsabilidad social y hoy está avanzando en muchos campos, ¿no? Entonces, bueno, esta tarde lo que queremos es justamente eso, comenzar a trabajar en cada una de estas líneas para conducir una empresa, de estos aspectos de cómo vivir la economía de comunión, porque nos parece que puede ser un camino que cada uno de nosotros en nuestra empresa comencemos a hacer foco en identificar cómo estamos en cada una de estas líneas y trabajando sobre aquellas que están debilitadas, la cosa se estabiliza y se organiza. Por lo menos Rudy, que va adelante en nuestro camino, esto nos decía. Las líneas para conducir una empresa están divididas como en 7 colores, que son los 7 colores del arco iris, porque esto fue, bueno, una forma simbólica, digamos, de Chiara Lubich, de dividir los aspectos de la vida en estos 7 colores. Y el primero, el rojo, es el capital económico, todo lo que tiene que ver con la economía y el trabajo. Lo nombro así rápidamente para que no perdamos mucho tiempo. El naranja, el capital relacional, todas las relaciones. El amarillo es la cultura empresarial, la ética. El verde es la calidad de vida, la calidad socioambiental. El azul, el capital humano, la estructura, la imagen empresarial. El índigo es la formación y la innovación. Y el violeta, la comunicación y el compromiso.